Bueno, seguimos con lo nuestro. Otro ejemplo es Shakespeare, Lady Macbeth. Lady Macbeth, si lo recordáis, es un personaje ambicioso que empuja a su marido a matar. Ella lucha por el deseo, por el poder y, sobre todo, como la mayoría de personajes de Shakespeare, lucha por la corona. Pero ¿qué ocurre cuando lo consigue? A ver si os acordáis. Pues cuando lo consigue, ve manchas de sangre en sus manos que no puede eliminar. Y ahí aparece la culpa. Desde una lectura freudiana, podremos decir que el superyo no cae con todo su peso mientras el personaje está luchando. Cae después, cuando ese deseo ya se ha cumplido. Y esto ocurre exactamente de la misma forma en El corazón delator, de Edgar Allan Poe. El crimen se comete, pero la culpa no desaparece. Al contrario, vuelve convertido en ruido y obsesión. Y aquí tenéis, por supuesto, la referencia del corazón delator de Los Simpson. Por si no recordáis lo que sucede en El corazón delator, lo cuento rápidamente. Hay un personaje, el relato está narrado en primera persona, y hay un personaje que es el protagonista y empieza diciendo, no estoy loco, no estoy loco. Bueno, cuando una novela, un relato, un texto, sea de la índole que sea, comienza negando algo, tenemos que sospechar que esa negación oculta una mentira. Dice que no está loco, que no está loco, y finalmente asesina a su padre, muy freudiano también, y creo que es su padre, si mal no recuerdo es su padre, sí. Y bueno, lo asesina y lo mete debajo del parqué de la casa. Después vienen unos policías, él empieza a escuchar el corazón latiendo de un muerto debajo del parqué y finalmente acaba revelando que sí, que ha sido él quien ha asesinado a ese personaje. Además el relato, bueno, ya me enrollo aquí porque es que es muy interesante. Además el relato tiene una serie de elementos muy curiosos. Todo el rato se nos hace pensar en la idea de la palpitación. Por ejemplo, cuando el protagonista se asoma a la puerta para ver si el otro personaje está dormido y asesinarlo, se enciende y se apaga una luz que también remite a las palpitaciones, igual que al corazón, que palpita en su cabeza y finalmente termina delatándole. Bueno, en fin, hay una serie de sinestesias bastante curiosas. Eso daría para otro vídeo. Bueno, vamos con el doble, que es otro de los temas clave en Freud. Claro, encontrarnos con alguien idéntico a nosotros, pero que no somos nosotros. O peor, quizá sí somos nosotros. Y allí está, por ejemplo, El hombre duplicado, de José Saramago, una novela que terminé de leer hace relativamente poco y que me gustó mucho. Trabaja precisamente con la idea del doble de una forma bastante inquietante. Pero, por ejemplo, a Borges también le alucinaba la idea del doble. Y en el cine ha sido muy explotado. Por ejemplo, Extraños en un tren. Bueno, Extraños en un tren es un libro que luego se llevó al cine. Pero tenéis Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tenéis el Golem, tenéis el tema de los clones en ciencia ficción, bueno, etcétera, etcétera. Porque al final, el tema del doble nos obliga a preguntarnos qué pasa cuando aquello que más miedo nos da no viene de fuera, sino de nosotros mismos. Aquí he puesto otro meme. Es un poco, sí, el meme del Spider-Man. Uno señalando al otro que es uno mismo. En William Wilson, por supuesto, el tema del doble también es evidente. No voy a detenerme a hablar de William Wilson porque ya he hablado este relato en otros vídeos y se nos va el tiempo si me detengo a hablar de esto. Bueno. El propio Freud aplica este tipo de lectura o de análisis a una novela de Wilhelm Jensen. Y aquí empieza una de las primeras formas de crítica del psicoanálisis aplicada a la literatura. Al principio, este tipo de análisis podía caer fácilmente en la patografía, es decir, leer una obra como si fuese el historial clínico de su autor. En plan, vamos a diagnosticar al autor a partir de lo que ha escrito. Como podéis ver, rigor científico y médico, bueno, discutible por no decir nulo. Después, los psicoanalistas se pasaron a la psicobiografía, que consistía en buscar en la vida del autor, sobre todo en su infancia,
los traumas que explicarían la obra. Que también tiene sus problemas, porque al final corres el riesgo de reducir una novela entera a qué pasa si el autor tenía un trauma con su padre. Luego llega Gustav Jung. Jung nos habla del inconsciente colectivo, que sería como una especie de datos compartidos por toda la humanidad. Jung, en lugar de centrarse tanto en los traumas infantiles de cada persona, se fija más en los símbolos universales y en los arquetipos, y también en los mitos. Por ejemplo, el héroe, la sombra, el villano, la madre, el viaje iniciático, etc. En Jung, la literatura no se leería tanto como un síntoma privado del autor, sino como el lugar donde reaparecen las grandes imágenes que llevan siglos acompañándolos a la humanidad. Después de Jung aparecerá, bueno, por ejemplo, el héroe de las 1000 caras y un montón de textos que tratan de dar cuenta de esos diferentes mitos, esos diferentes personajes que se encuentran en teoría, que se encuentran en casi todas las obras. Yo os he puesto una imagen del eneatipo de las personalidades, que fue una herramienta bastante utilizada por los guionistas de Hollywood para crear personajes. Es básicamente una especie de esquema en el que vemos qué tipos de personajes hay, pues el inteligente, el guapo, el carismático, yo qué sé, el manitas, y cómo estos diferentes personajes pueden utilizarse para construir, valga la redundancia, personajes en Hollywood. Bueno, y después de Jung viene Lacan. Lacan plantea un retorno a Freud, pero desde la lingüística. Habla de lo imaginario, lo simbólico y lo real, y plantea que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vale, que no somos simplemente los dueños de las palabras que usamos, también estamos hechas por ellas. Claro, nosotros nacemos dentro de una lengua que ya existe antes de nosotros, dentro de unas normas, de unas leyes, de una cultura, de unos nombres y de unos relatos familiares. Y todo esto de alguna forma nos organiza por dentro. Por eso en Lacan, la literatura en Lacan, puede leerse como cuando las palabras construyen las faltas de los personajes, es decir, lo que se desea, lo que no se puede decir, lo que se intenta destapar o lo que se escapa. Por cierto, esto tengo que decirlo, hay un señor en Instagram que hace canciones sobre el gaucho lacaniano, como él lo llama, utilizando la forma estrófica del payador y del Martín Fierro. Pero no lo he encontrado, o sea, basta que quiera poner un fragmento para que me meta en Instagram y no me salga. En fin. Bueno, para Lacan no deseamos simplemente objetos, deseamos porque algo nos falta. Esto es a lo que Lacan llama objeto A. No aquello que queremos conseguir, sino aquello que se pone en marcha desde el deseo. Slavoj Žižek lo explica así. Voy a leerlo textualmente y después lo explico. Muchas veces seguimos deseando precisamente porque hay una distancia entre nosotros y lo que idealizamos. Si esa distancia desapareciera, quizá desaparecería también el deseo. Bueno, dicho de otra forma, no deseamos lo completo, sino que deseamos alrededor de una falta. Lo que se nos está diciendo es que no importa tanto el deseo en sí, que sería la consecución del objeto mismo, es decir, la culminación del deseo, como sí importa el proceso. Es decir, desde que nosotros deseamos hasta el deseo hay un proceso, y en ese proceso es en el que se centran Žižek y, por supuesto, Lacan. Y finalmente llegamos a Julia Kristeva, que cruza semiótica y psicoanálisis y se interesa por esos impulsos que rompen el orden lógico de las palabras. O sea, momentos en los que el lenguaje ya no funciona de manera limpia, racional y ordenada, sino que se llena de ritmo, de cuerpo, de trauma, de deseo y de cosas que empujan desde abajo y desordenan el lenguaje. Esto se materializa, por supuesto, en las frases. Y esto en literatura es muy interesante, porque muchas veces una obra no dice lo importante de forma directa, sino mediante repeticiones, silencios, imágenes, cortes, obsesiones y todo aquello que parece escaparse del control consciente del texto. Y, por si alguien se creía que yo me estaba inventando todo esto, aquí os dejo parte de la bibliografía que he estado empollando para poder hacer este vídeo. Bueno, muchas gracias
por verlo y escucharlo todo, si has llegado hasta aquí. Hoy he tenido un montón de problemas técnicos. Yo pensé que esta tarjeta de sonido y este micrófono funcionaban bien, en su momento funcionaban bien, salvando esos fallitos de los que he hablado antes, y tengo que echarle un vistazo porque he tenido que detener el vídeo varias veces para arreglarlo. Intentaré solucionarlo para siguientes vídeos y si no puedo hacerlo, pues me tocará detener y seguir en diferentes ocasiones dándole al pause y ordenarlo todo en el Premiere, que es un rollo de la hostia. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Perdón por esta digresión. Si te ha gustado, me gustaría que me dieses like, que comentases lo que fuese. Y si tienes sugerencias para siguientes vídeos, pues yo dispuesto estoy. Muchas gracias.